Yo entiendo que la semblanza militar que aparece en Wikipedia del coronel Manuel de Odriozola está sacada de la bibliografía que aparece al final, el Diccionario Literario del Perú, de Maurilio Arriola Grande, la historia de la República del Perú, de Jorge Basadre Grossman, y la Enciclopedia Ilustrada del Perú, de Alberto Tauro del Pino, dirigida por Alberto Tauro del Pino. En todo caso, como a mí me interesa como autor, y no tanto como militar, de sus proezas bélicas, me bastará lo que dice este artículo de la Wikipedia, que solo ofrece, por cierto, entrada para Manuel de Odriozola en inglés y en Masrí. ¿Qué lengua es esa? Masrí. Masrí, bueno, en fin, sí, en esas dos lenguas, o Mesrí. Bueno, ni idea, sinceramente, ni idea. Árabe egipcio, en fin, no lo sé. Bueno, dice Wikipedia en español, no voy a leer ni el artículo en inglés ni el artículo en Masrí. Dice que fue hijo del guipuzcoano Manuel de Odriozola. Bueno, él se llama, era el coronel Manuel de Odriozola Herrera, aunque con el apellido de su madre ya lo sabríamos. Fue hijo del guipuzcoano Manuel de Odriozola y de la huancaína Jacinta Herrera. Tras fallecer su padre en 1818, se hizo cargo del mantenimiento del hogar mediante tareas caligráficas. Era un escribiente que le confiaba a un empleado de la Secretaría Virreinal. En 1820, al enterarse del desembarco de la expedición libertadora en Paracas, marchó a Pisco para unirse a ella, siendo uno de los primeros patriotas en hacerlo. Peleó en el combate de Nazca, librado el 20 de octubre de 1820. En 1821 fue ascendido a teniente de caballería y agregado al Estado Mayor General del Ejército Patriota. Todo esto se lo dicen ellos. Patriota, libertador. Participó en la marcha sobre Lima y fue testigo de la proclamación de la independencia del 28 de julio de 1821. Luego participó en el primer sitio del Callao hasta la capitulación realista. En 1822 fue ascendido a capitán. Bueno, sabemos que llega a coronel. Me interesa el comienzo de su actividad como erudito, que también está vinculado este comienzo a lo militar, a lo bélico. Es un erudito militar, así como hay médicos de campaña y curas de campaña, este es un erudito de campaña. En 1825 pasó a ser archivero del Ministerio de Guerra y Marina. Fue honrado con la medalla cívica por el Congreso Constituyente, medalla que llevaba el busto del libertador venezolano y otorgada a aquellos que habían colaborado destacadamente en la empresa libertadora. Bueno, como digo, todo se lo dicen ellos. Entonces, Manuel, el coronel, el que sería finalmente coronel, después de haber pasado por todo el escalafón, Manuel de Odriozola, era un independentista, alguien que quería no propiamente un Perú, vamos, los virreinatos del Perú. Él quería una patria independiente. ¿Independiente de qué? Independiente de España y del rey. Independiente de los realistas. Bueno, esto tomémoslo en consideración para lo que se dirá acerca del final de su vida, de sus últimos años. Pero dedicó su juventud a luchar para independizar a su tierra del dominio que él encontraba intolerable de los españoles. Bueno, hasta aquí el Manuel de Odriozola militar, algo que, bueno, es indisoluble de su persona, indudablemente, siempre será un coronel. Por cierto que al final de esta entrada viene esta nota sin cita y de José Toribio Polo, no sé de dónde lo toman, pero bueno, son palabras de José Toribio Polo, una semblanza de Odriozola. Era el coronel Odriozola de mediana estatura, de un tipo que parecía español. O sea, tanto esfuerzo para desespañolizarse y al final José Toribio Polo dice que parecía español. Agraciado de rostro, de temperamento sanguíneo nervioso, ágil y vivo, alegre y decidor, afable y sencillo en su trato, compasivo de los desgraciados,
y sin apego al dinero. Irresoluto al principio y fácil de dominar, era después tenaz en sus propósitos, amistoso y apasionado en sus afectos, franco y expansivo y un tanto ligero, conciliador por carácter, si bien susceptible y arrebatado en el primer momento, y generoso con sus amigos, a quienes nunca hizo mal. Hombre, está bien, nunca hizo mal a sus amigos. Nunca hizo mal a sus amigos, ¿vale? Esa estupidez odierna que se dice de continuo, amigo de sus amigos. Hombre, claro, amigo de sus amigos y cuñado de sus cuñados e hijo de sus padres. Vaya cosa. Bueno, el que me interesa es el coronel Odriozola erudito. Y sobre esto creo que puede ser enormemente revelador un artículo, una reseña publicada en Revista Iberoamericana, en el volumen 11, número 22, en octubre de 1946. Es una reseña que voy a leer, voy a tomar. Está en la página 349 de este volumen. Es una reseña escrita por Guadalupe Pérez San Vicente de la Universidad de México sobre el libro de Emilia Romero, Índice de los documentos de Odriozola, publicado en Lima por la Compañía de Impresiones y Publicidad en 1946. Y tiene 193 páginas, es decir, unos índices de casi 200 páginas de la gran obra erudita del coronel Odriozola, que fueron los documentos. Primero documentos históricos y luego los que más me interesan, iba a decir nos interesan, bueno, yo qué sé, no puedo hablar por... A mí me interesan evidentemente los documentos literarios, pero vamos, yo creo que a Ricardo Palma, su sucesor en la Biblioteca Nacional del Perú, yo creo que también, igualmente, los documentos literarios es la gran obra del coronel Odriozola. Bueno, pues dice la reseña: la Universidad de San Marcos de Lima ha tenido un acierto al publicar esta obra como sobretiro a su boletín bibliográfico 1940. O sea, es un número especial, casi una separata. Se trata del índice a los 21 tomos, o sea, que sepamos que es una colección de 21 libros, 21 volúmenes, que integran la colección de documentos a cuya recolección dedicó el coronel de caballería Manuel de Odriozola, 1804-1889, fundador de la independencia y siempre presente, y director de la Biblioteca Nacional de Lima, la mayor parte de su vida, y que representa uno de los más serios esfuerzos de la historiografía en la historiografía peruana. Cierto que tiene defectos, pero estos se subsanan en la obra de la señora Romero. Lamentablemente, los 21 tomos, no me he querido poner a buscarlo con precisión y acribia, pero el caso es que muchos de los tomos están digitalizados en archive.org. Imagino que estarán digitalizados también en la Biblioteca Nacional Peruana, en otras fundaciones. Yo creo que poco a poco, con una colección de cromos, y además de una manera gratuita y bastante más fácil a aquella en la que se coleccionaban los cromos antiguamente, podemos hacernos con todos, como si fueran un Pokémon. Podemos hacernos con todos los volúmenes en formato digital de los documentos. Todavía no se ha dicho el título completo, simplemente documentos, pero hablo de los documentos literarios. Ahora bien, yo no me he podido hacer claro con este índice que, según la reseña, subsana esos errores, como son, por ejemplo, bueno, lo adelanto, no tienen prólogo, no tienen introducción, no tienen análisis de fuentes, no tienen bibliografía, más allá de la que se reproduce íntegramente con todo el libro. No tienen notas, no tienen nada, o sea, son solo el documento. Por lo tanto, evidentemente no sabemos de dónde lo ha sacado. Algunos es que son hasta manuscritos que él tiene en su casa y que Ricardo Palma descubre algunas maravillas yendo al archivo de su predecesor en la dirección de la Biblioteca Nacional. Pero, en fin, eso puede considerarse un defecto. Los textos no están presentados. Simplemente están, claro,
que ya es bastante que estén, ya es mucho que estén, y estén de una manera tan masiva. El libro el índice se haya dividido en 3 partes. En la primera, o sea, para llegar a 200 páginas, en la primera se encuentra la relación de los documentos contenidos en los 11 tomos. Claro, es una obra, lo llaman los documentos. Digamos que la gran obra de Odriozola son los documentos, pero especifiquemos. Los 11 tomos que integran la colección de documentos literarios. O sea, los documentos literarios son 11. Y eso yo creo que sí que está de manera íntegra y son muy recomendables. Y 11 tomos, no es mucho. 11 tomos que integran la colección, y este es el título por fin, la colección de documentos literarios del Perú, colectados y arreglados por el coronel de caballería del ejército, fundador de la independencia, Manuel de Odriozola. Es decir, lo que se ha dicho antes son los títulos que el propio Odriozola tenía a gala concederse a sí mismo. Vamos, el de coronel, por supuesto, lo tenía, el de fundador de la independencia, ampulosamente, aunque ampulosamente también se puede decir que es cierto. Evidentemente la independencia la hizo él con unos cuantos más. Agrupados por la materia que tratan, ya que no solamente existen documentos literarios. Hombre, claro, es un concepto de literatura muy amplio, y todo puede decirse que es literatura científica, un concepto amplio de literatura como el que tenía el padre Juan Andrés y Morell en su historia de la literatura. Dice, no solamente existen documentos literarios, pues además los hay sobre botánica, economía, estadística, etnografía, física, geografía física y política, historia, biografía, inquisición, medicina y varios, referido este último título a obras de Unanue y de Zabala. Para mí todo esto es literatura, incluyendo la Inquisición, y si no que se lo digan a Fernando Iwasaki con su libro célebre sobre los casos de la Inquisición. En Lima todo esto es literatura si está bien escrito. Si está bien escrito es indiscutiblemente literatura y no debería sustraerse a los ojos del público general que se considera de letras, porque esto también son letras, aunque desarrollen literariamente la etnografía, la física o la geografía. En la segunda parte de la obra se encuentra la relación de aquellos manuscritos e impresos a los que Odriozola catalogó como de interés histórico y los cuales agrupó en 10 volúmenes, al final salen los 21, en 10 volúmenes bajo el título de Documentos históricos del Perú en las épocas del coloniaje, después de la conquista y de la independencia, hasta el presente, colectados y arreglados por él mismo. Claro, estos ya no tienen propósito ni pretensión de ser obras literarias, artísticas. Esto ya no es obra de escritores, sino que son simplemente monumentos que nos indican determinada circunstancia histórica. Así que hizo muy bien en no llamar a estos documentos literarios, sino históricos. La autora, dice la reseñista, se ajusta primero a un riguroso orden cronológico, y esto nos revela que los documentos abarcan un arco que parte de 1565 y llega hasta 1831. Desde 1565 a 1831, con apartados especiales como los dedicados a Túpac Amaru, Aguilar y Ubalde, Pumacahua, Abascal, la conferencia de Miraflores y por último las conferencias de Punchauca. Hasta 1831 es lo que abarca. Dice que esos índices tienen un índice onomástico, bueno, pero eso ya no hace falta con una edición digital, se mete el nombre y ya aparece. La colección cuenta con documentos de Odriozola mismo, como tantos antólogos no se resiste a antologarse a sí mismo, Unanue, Bolívar, Carlos III, el conde de Aranda, Catalina Erauso, o sea, la monja alférez. Lo pone con Z, por cierto. Juan María Gutiérrez, Tadeo Henque, José del Hoyo, Ricardo Palma, que es un epígono, José Toribio Polo, Felipe Santiago Salaverry, Abascal y Souza, Bernardo O'Higgins, O'Leary, Larriba, Páez y de otros muchos personajes no menos significativos.
Para la historia del periodismo existen documentos sobre el Argos de Quito, el Atleta de la Libertad, las Gacetas de Quito, Colombia y del Gobierno de Lima, el Independiente y el Nacional de Bolivia, el Pacificador y la Prensa del Perú, etc. En realidad se encuentran representados en ella todos los intereses de la cultura. Y yo diría que ha dejado por citar autores interesantísimos, de los que me haré cargo, a partir naturalmente del coronel Odriozola, gracias a la obra del coronel Odriozola. Pero bueno, ya entraremos en materia más tarde. Ahora estoy presentando a este gran antólogo que fue Odriozola. Ojalá se siguiera, dice la reseñista Guadalupe Pérez San Vicente, la indicación de la autora en el sentido de hacer una nueva edición de las obras de Odriozola siguiendo la pauta que ella señala en su índice, es decir, reordenándolas a su manera. Bueno, yo creo que si está todo digitalizado, pues no hace falta, ¿verdad? Lo importante es que el gran público conozca esta obra magnífica, maravillosa que son los documentos. Creo que sí se han hecho nuevas ediciones, pero bueno, en fin, está digitalizado. Para lo que a mí respecta, bien está. Aquí tengo, claro, he hecho la búsqueda, bueno, es que ni siquiera aparece como autor. Creator, Odriozola Manuel de 1804-1899 en archive.org. Y me salen, claro, aquí están todas las obras, no son tantas, y alguna es un error porque... sí, es otra obra, al margen de los documentos, los terremotos. Eso venía en Wikipedia, por cierto, o sea que voy a enlazar Wikipedia para esa bibliografía mínima. Parece ser que no hay, que yo sepa, reedición. No hay reedición de los documentos, pero claro, de 1863, antes de esta obra colosal, su primera obra de investigación es Terremotos, publicada en Lima, 1863. Luego tiene los documentos que se publican entre 1863 y 1877, los documentos históricos de 10 tomos, y los documentos literarios, después de haber recogido lo más elemental y... entra en las obras literarias, bueno, en realidad es simultáneo también, 1863-1877, no es antes o después, es simultáneo. Desde luego empieza todo en 1863, ahí se pone a publicar como una fiera. 10 de los documentos históricos, 11 tomos de los documentos literarios y el volumen de los terremotos. Y en archive.org lo que tenemos son los terremotos. Y en cuanto a documentos, pues hay 5, 10... hay 12 documentos aparte de los terremotos, y uno de ellos no es de Odriozola, es de Juan Bravo, o sea, no es el suelo de Arequipa convertido en cielo, es una conmemoración de Santa Rosa de Lima. O sea que no están los documentos completos. Además, veo aquí otra obra que no son documentos, El clima de Lima, vaya, el clima, voy a tener que entrar porque no lo veo, esto está digitalizado de la Biblioteca Pública de Boston. Bueno, afortunadamente un escritor que quería comentar sí está digitalizado, pero veo que, bueno, en Google Libros también hay una digitalización en blanco y negro. Estos están como fotografiados, se ve el color amarillento de las páginas. El clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre, por Hipólito Unanue. Vale, sí, ya, claro. ¿Y qué pinta aquí? Odriozola? Bueno, es que tengo que ampliar con otra vía porque esto no me deja. Vamos a ver, se está cargando por Hipólito Unanue, catedrático de Prima, bla, bla, bla. Pues aquí no aparece Odriozola por ningún lado. Será un error, o sea, no se dice que lo haya editado él, ni nada. Bueno, bien, en archive.org hay bastante, aunque ahora que recuerdo, el autor que yo quiero comentar lo he encontrado en Google Libros, así que seguramente allí haya más. No voy a enlazar
No voy a enlazar entonces archive.org porque está incompleto, sino que voy a lanzar a mis lectores a la búsqueda de lo que haya hasta que se hagan con los 21 cromos, con los 21 libros digitalizados gratuitos que seguro que existen, o deberían existir, o desde luego la Biblioteca Nacional del Perú debería tenerla digitalizada, en lugar de quejarse tanto por el expolio chileno. Y ahora entro precisamente en materia, a propósito de la vejez y de los últimos años del coronel Odriozola. Tengo aquí un artículo que, por cierto, no sé cómo he llegado, porque está descargado y luego tendré que volver a buscarlo para que quien me sigue pueda llegar hasta él, porque yo lo tengo como archivo descargado y no he podido volver a... Bueno, el saqueo de las bibliotecas y archivos de Lima durante la ocupación chilena entre 1881 y 1883. Es decir, a eso condujo la independencia, luchas internas entre los libertados, entre los liberados, pues se dieron a la guerra, a la más descarnada guerra civil desde la perspectiva española, y claro, nacionalista desde sus perspectivas, porque eran naciones que en realidad no tenían ningún fundamento ni ningún sentido. De hecho, hay naciones que comparten el himno. Cometí el error el otro día de decir, mientras hacía una búsqueda, porque recordaba algo parecido, y algo había oído, no sé si el logotipo o el himno, pero el Partido Popular, que es el Partido Conservador Español, y el Partido Socialista Obrero Español, que es el Partido Socialdemócrata, creo que yo había oído que compartían creador de una reforma de un logotipo, de una sintonía publicística, no lo recuerdo muy bien. Desde luego el himno del PP y el himno del PSOE no son del mismo autor. El himno del PSOE al principio fue la banda sonora de Novecento de Morricone. Tampoco quiero... es de Morricone, ¿no? Porque decían que la Internacional iba a asustar al público, entonces querían algo que sonara como la Internacional pero no fuera la Internacional. No, un momento, eso es precisamente lo que Morricone le dijo a... Bertolucci quería que sonara la Internacional. Morricone le dijo que la Internacional no puede sonar en una película de 2 horas porque no está hecha para eso. Entonces le hizo una música que sonaba como la Internacional, pero no lo era. Entonces, esa música que parecía la Internacional, pero no lo era, le vino estupendamente al PSOE para su primera campaña electoral, porque no se podían presentar con la Internacional por razones distintas a las que Morricone aducía para que no sonara en Novecento. Las de Morricone eran narrativas musicales, las del PSOE eran políticas, que la gente no se asustara. Y el PP, en cambio, tiene una musiquilla un poco más discotequera. Bueno, y luego hicieron lo que es el himno del PSOE, que es una derivación, una especie de variación de la banda sonora de Novecento. Y el PP tiene una banda más discotequera que asombrosamente se escucha en Futurama, en el doblaje de Futurama, cuando Bender en la luna empieza a hacer unos malabares, no recuerdo, y empieza a tararear una canción, que tararea el himno del PP, y es que resulta, y eso está admirablemente hecho, muy muy bien hecho, porque es que en el original Bender, el robot Bender, el mal hablado robot Bender, tarareaba el himno de los republicanos, que en realidad en el caso del PP es una marcha, no tiene letra. Así que una traducción musical magnífica, traducían el himno de los republicanos por el himno del PP. Bueno, pues no es el caso, parece ser del himno, no es el himno lo que compartían. Un diseñador gráfico, no recuerdo, algo compartían. Lo que sí que es enteramente cierto es que hay 2 repúblicas americanas cuyo himno está escrito por el mismo autor. Y es enteramente cierto también que esas 2 repúblicas, al menos 2 repúblicas, no he mirado con mucha más precisión, al menos esas 2 repúblicas han estado en guerra, con lo cual se han matado con letras que incitaban, por supuesto, a vencer al enemigo, a humillarlos, a juzgarlo, someterlo, incitados a la masacre por guerras, a la masacre por letras bélicas, incitando a guerras, que eran obra del mismo autor y que había sido casi una acción venal, un encargo. Le habían encargado el himno y con los ritmos de ese himno, esas 2 repúblicas americanas que
en una dominación española y realista, deberían ser hermanas, se dieron a la más absurda guerra fratricida con pretextos nacionalistas. En esto paró la independencia, en sucesos lamentables, truculentos y trágicos como el que da título a este artículo, el saqueo de las bibliotecas y archivos de Lima durante la ocupación chilena entre 1881 y 1883. Este artículo es de 2014 y es de Carlos Carcelén Reluz, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, otra herencia envenenada de los españoles, ¿verdad? La Universidad de San Marcos, la primera universidad de América, y de Horacio Maldonado Favarato, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Esto está publicado en la revista Investigaciones Sociales, número de 2014. Ya veremos si logro enlazar adecuadamente. Es útil porque tiene material gráfico, se ve la famosa fotografía que he visto reproducida tantísimas veces, con mucha saña por parte de los peruanos contra los chilenos. La famosa fotografía, el pie dice, foto de una de las majestuosas salas de la Biblioteca Nacional antes de la ocupación chilena. He visto esta fotografía infinidad de veces con comentarios iracundos, avinagrados, ceñudos, de gentes que probablemente apenas sepan leer y que no puedan lamentar mucho la pérdida de los libros, de los volúmenes de la biblioteca, porque no parece que hayan leído mucho, pero en todo caso, como lo entienden como una ofensa nacionalista de los chilenos contra los peruanos, lo sienten muy al vivo y se emocionan muchísimo con eso. Bueno, hay material gráfico muy interesante, pero hay un material literario no menos importante. Estos lamentables hechos, dicen los autores, constan en la misiva de Odriozola al embajador estadounidense, que a continuación transcribimos. Bueno, y transcriben esa carta de Odriozola al embajador estadounidense. Vaya por delante, quede claro que esa independencia no solo produjo guerras fratricidas, sino además dependencia descarnada, pura y dura de los Estados Unidos. Saltaron de la sartén para caer en las brasas. Se independizaron de España para ser fieles súbditos, chupamedias, como dicen en Chile, lamebotas de los Estados Unidos. Bueno, pues la carta aparece, pero no aparece algo muy importante sobre esta carta que sí que encuentro en una página, una revista digital llamada Con Nuestro Perú. Es un artículo de 2011, pero es un artículo muy curioso porque no está firmado, porque no es un artículo, es al estilo de Odriozola, es una colección de documentos. Bueno, si está escrito por alguien, es por Ricardo Palma. De hecho, anuncian, escribe Ricardo Palma. Sin embargo, recoge textos de Ricardo Palma importantísimos para la interpretación de esa carta de Odriozola, que no están en el artículo de los dos profesores de la Universidad de San Marcos de Lima, con lo que si alguien iba a objetar a la presentación de Odriozola como autor en esta biblioteca ideal, que no es autor, porque ninguno de sus volúmenes de documentos, el primer volumen desde luego no tiene prólogo y no hay notas, no hay nada, no dice de dónde saca las fuentes. Si alguien objeta que alguien así no es autor, porque lo único que ha hecho ha sido editar, coleccionar documentos, si alguien considera que no debe estar en la biblioteca, esto nos quita la venda de los ojos y nos descubre hasta qué punto simplemente el coleccionar y poner juntos los documentos adecuados, los datos adecuados, es una creación y es una investigación histórica. Porque este artículo anónimo, firmado solo por Ricardo Palma, nos demuestra hasta qué punto es insuficiente e incompleto el artículo de los profesores, con lo cual es una investigación histórica superior a la de los profesores. Voy a leer estos textos de Ricardo Palma. Escribe Ricardo Palma, y esto lo escribe en Lima el 4 de marzo de 1881. Desde el 24 de febrero
ha principiado en alta escala se omite el saqueo. Lo habrá dicho antes, el saqueo. Claro, está dando noticia de la invasión chilena. Y este fragmento